Si caes, tenés que levantarte. Y vamos a poner el Evangelio de San Marcos allí en el capítulo 14, versos 26 al 31, en donde dice que después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán, dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Recuerden, hace 6 años atrás enfrentamos una pandemia, ¿sí? En donde algunos, seguramente, de los que hoy estamos acá, hemos perdido a alguien en esa pandemia. Pero en esa pandemia hubo millones de personas que murieron por causa del virus. Pero también muchas de esas personas murieron o estuvieron a punto de morir. Y no solamente por el virus, sino por ser demasiado confiados o imprudentes, creyendo que aún sin tomar las medidas de prevención, ellos no se enfermarían. Ahora, en el texto que hemos leído, podemos ver que Pedro estaba muy confiado en sí mismo. Con sus palabras, él afirmaba estar seguro que nunca se escandalizaría del Señor. Es decir, que no lo va a abandonar, no lo abandonaría en el momento de crisis y que nunca lo negaría, sino que si fuera necesario moriría por él. Él estaría dispuesto a morir, él estaría dispuesto a ir con el Señor hasta la muerte. Pero sabemos que esas palabras de Pedro, llenas de autoconfianza, llenas de seguridad en sí mismo, en la realidad no se cumplieron. Y cuando llegaron los judíos para capturar al Señor, todos lo abandonaron. No solamente Pedro, sino todos los que estaban allí lo abandonaron. Marcos 14, 48, 50, Jesús dice, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero es preciso que se cumplan las Escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Ahora, cuando Jesús estaba siendo acusado por las autoridades judías, Pedro negó al Señor 3 veces. Leamos esto en Juan 18, 26 al 27. ¿Acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo, y en ese instante cantó el gallo. Y esto nos demuestra que como cristianos no debemos confiarnos, no debemos descuidarnos, no podemos llegar a pensar y decir frases como eso a mí nunca me va a pasar. ¿Lo has dicho alguna vez? Sí. Claro que sí. O eso nunca lo voy a hacer. Seguramente lo dijiste también. Yo soy diferente a los demás. Soy distinto. Pero le pasó a Pedro. Y si le pasó a Pedro, uno de los discípulos del Señor, también nos puede pasar a nosotros. Y como cristianos tenemos que saber que todos nosotros en algún momento podemos caer. Que todos nosotros podemos cometer grandes errores. Que todos nosotros podemos en algún momento apartarnos, volver atrás.
Es por eso que la palabra de Dios nos hace un llamado a no ser confiados, ya que al igual que en la pandemia, confiarnos y descuidarnos puede traer duras consecuencias a nuestra vida. Así que el que piensa estar firme, dice Pablo en Corintios, mire que no caiga. Y nosotros muchas veces pensamos estar firmes. Creemos que caminamos por un camino adoquinado, duro, firme. Pero guarda que esos mismos adoquines te pueden hacer tropezar y caer. ¿Qué necesitamos para no confiarnos y evitar caer? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué necesitas para no confiarte y así evitar caer? Y lo primero, tenemos que orar todos los días preventivamente para ser librados de la tentación del enemigo. En Mateo 26:41 Jesús nos dice que velemos y oremos para que no entremos en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es lamentable, iglesia, que esta es una de las oraciones que los cristianos menos hacemos y es la más necesaria. Oramos por bendición, oramos por prosperidad, oramos por sanidad, oramos por nuestra familia, oramos por un montón de cosas. Pero no oramos para ser librados de la tentación. Y no reconocemos que si caemos en la tentación, podríamos perder o destruir nuestras bendiciones, nuestra familia, nuestro matrimonio, etc. Jesús, cuando enseña a orar a sus discípulos, incluso incluye esto en el Padre Nuestro. El verso 13 dice: y no dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y para ser libres de esto, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Efesios 6:10 al 11 dice: por último, fortalezcanse con Él, con el gran poder del Señor. Pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y tenemos que reconocer que aunque no lo queramos, hay tentaciones que van a llegar a nuestra vida sin buscarlas. Están allí, inesperadamente están allí. Y es por eso que tenemos que comprender que mientras menos comunión tenemos con el Señor, más débiles somos cuando llega la tentación. Por eso necesitamos fortalecernos. ¿Qué necesitamos? Fortalecernos. Pero todos los días en el poder de nuestro Dios. ¿Amén? Él es la fuente del poder para nuestra vida. Tenemos que fortalecernos por medio de la oración, leer, escuchar la predicación de su palabra. Y hoy tenés un montón de maneras de escuchar este mensaje. Si hoy lo querés repetir mañana, bueno, mañana no, porque los de medio no lo hacen tan rápido, pero en la semana que viene este mensaje va a estar subido a Gea Sordó allí en YouTube. Lo podés volver a escuchar, podés volver a meditar en lo que Dios te está diciendo. Hoy no tenés excusa para decir: uy, me perdí el mensaje porque no fui. Podés hacerlo. Mi amigo, mi amada, mi amado, nunca debemos olvidarnos de dónde nos levantó el Señor. El Salmo 103, 2 al 4 dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Para no confiarnos y evitar caer, tenemos que recordar de dónde el Señor nos rescató. ¿Vos te acordás de dónde el Señor te rescató? Claro que sí. ¿De dónde nos levantó? ¿O de dónde nos sacó? Y debemos procurar de todo corazón no volver atrás. Y ese recuerdo es como el hecho de que el Señor le mandó al paralítico de Bethesda que llevara consigo cuando lo sanó, después de estar 38 años postrados. Le dijo: levántate, toma tu cama y vete.
para que nunca este hombre olvidara de dónde el Señor lo levantó. Un lecho precario, sucio, maloliente, le iba a recordar lo que Jesús hizo por él. Mis amados, no tenemos que jugar con fuego, porque jugar con fuego es coquetear con el pecado, pensando que no nos vamos a quemar, que el pecado no nos va a enredar, creyendo que vamos a poder salir de él sin problemas, dejarlo cuando querramos. Y lamentablemente hay cristianos confiados que juegan con el fuego, con ese fuego del pecado, creyendo que vamos a poder salir sin consecuencias. Y sabes, el pecado nunca te deja sin consecuencias. Cuando en la realidad es que poco a poco estamos siendo enredados en esa madeja de nuestros propios pecados. Lo que tenemos que hacer es frenarnos. Lo que tenés que hacer es pensar en las consecuencias que acarrea el pecado. Pablo escribe allí a los Gálatas en el capítulo 6, verso 7, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Cada uno cosecha lo que siembra. Y muchas veces, motivados por la emoción, por la soberbia, nos comportamos demasiado confiados y tomamos decisiones que pueden llegar a traer duras consecuencias a nuestra vida, duras consecuencias a nuestra familia. Y es por eso que no tenemos que ser confiados. ¿Qué es lo que no tenemos que ser? Confiados. Tenés que hacer un alto, tenés que frenar y tenés que reflexionar, es decir, pensar qué consecuencias vas a traer a tu vida con la decisión que estás a punto de tomar. Pero a pesar de eso, lo cierto es que si te confiaste y caíste, tenés que levantarte. Claro que sí. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Y tenemos que saber que lo más importante de este versículo que acabamos de leer no es enseñarnos cuántas veces cae un justo, sino mostrarnos una verdad espiritual. ¿Cuál es esa verdad espiritual? Que si caemos, tenemos que levantarnos. No podemos quedarnos caídos, ni mucho menos acostumbrarnos a vivir en el suelo sintiéndonos fracasados, porque es allí en donde el enemigo te quiere tener. Si es verdad que todo cristiano puede caer, eso es cierto. Y tenemos que saber que cuando hablamos de caer, no solamente hablamos de caer en tentación o caer en un pecado. Muchos cristianos también podemos sentirnos caídos o derrotados por causa del desánimo. Tuvimos un testimonio hace unos minutos acá. Derrotados por los golpes que nos da la vida misma. Derrotados por la tristeza de no poder cambiar las circunstancias que estamos enfrentando. Por apartarnos de los caminos de Dios y enfriarnos espiritualmente. Y otras tantas cosas que podemos llegar a hacer que perjudique nuestra salud espiritual. Pero también tenemos que saber que la Biblia nos declara que nuestro Dios provee para nosotros todos los medios para que a pesar de todo podamos levantarnos y seguir adelante. Porque su mano está siempre extendida para levantarnos en su fuerza. El Salmo 37:24 dice que cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Posiblemente estás caído, no lo sé. Y posiblemente también sientes que no podés levantarte, porque estás tratando de levantarte con tus fuerzas, en tu capacidad, y por eso volvés a caer. Muchas veces quizás has tratado de levantarte y apoyarte en los amigos, en relaciones sentimentales. Has tratado de apoyarte para levantarte en el materialismo, en el trabajo, en el dinero, en los vicios, en la diversión, etc. Pero todo eso no tiene la capacidad
de sostenerte para mantenerte de pie. Tarde o temprano, mi querido, mi querida, al final esas cosas te dejan caer y te sentirás aún más lastimado y te sentirás aún más desanimado. Es por eso que nuestro Dios nos extiende su mano para que podamos levantarnos, pero no con nuestras fuerzas, poder levantarnos en su fuerza y no en la nuestra. Y como lo vemos en el texto que leímos, es nuestro Dios quien sostendrá nuestra mano y podemos estar seguros que Él no nos va a dejar caer. Si te sientes caído, si te sientes desanimado, derrotado, no te apoyes en aquello que no tiene la fuerza para poderte levantar, para poderte sostenerte de pie. Tenés que tomarte de la mano del Señor. Amén. Cuando caemos, el enemigo puede levantar a muchas personas a nuestro alrededor para que se burlen, para que te acusen, para que te juzguen, para tratar de humillarte. Pero es maravilloso saber que nuestro Dios nos dice: yo siempre te ayudaré. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de su mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 41:3. Dios sabe que si algo nos afecta para poder levantarnos, eso es el desánimo. El desánimo puede llegar, si lo permitimos, a hacer estrago en la vida de un hombre, en la vida de una mujer. Por eso que en Isaías Dios nos da aliento cuando nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y muchos cristianos caemos en desánimo por los problemas que estamos enfrentando en nuestra vida. Y muchas veces lo que más nos pesa es pensar que nuestra vida está tan destruida, tan a la miseria, tan llena de problemas, que no vamos a poder arreglarla. Que ni siquiera en la iglesia va a haber un Dios que pueda darme la esperanza. Y nos sentimos frustrados, nos desanimamos, nos volvemos personas sin esperanza, sin visión, sin futuro. Pues nos parece que a nuestro alrededor lo único que hay son escombros. Pero el Señor nos dice: hoy no temas. ¿Qué te dice el Señor hoy? No temas. No temas. No temas si te sientes caído. No temas si te sientes desanimado por el peso de todos los problemas de tu vida. Quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿Conoces a alguien que esté dispuesto a llevar tus cargas y tus temores? Estoy seguro que no. Es más, hoy te escapa. ¿Sí? Pues tienes que saber que solamente hay uno que sí está dispuesto a llevar tus cargas y tus temores. Y su nombre es Jesucristo. De lo que sí tenemos que estar seguros es que Dios está siempre dispuesto a darnos una nueva oportunidad si lo buscamos con humildad y arrepentimiento. Lamentaciones 3:22-23 nos dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y esto no ha cambiado y ni cambiará nunca. Siempre será así. Muchas veces cuando cometemos errores, cuando fracasamos en algo en nuestra vida, el enemigo se encarga de hacernos creer que ya no hay otra oportunidad para nosotros. Que tenemos que acostumbrarnos a vivir caídos, a vivir en el fracaso. Pero esto no es así. Dios siempre tiene buenos planes para nuestra vida. Dios siempre tiene una nueva oportunidad para todos aquellos que le buscan, para todos aquellos que vienen a Él con un corazón humilde, con un corazón arrepentido. Y como lo dice el versículo que hemos leído, sus misericordias son nuevas cada mañana.
Cada mañana cuando vos abrís tus ojos y te levantás para ir a trabajar o para hacer tus cosas, sus misericordias ya han sido renovadas. Pero si sus misericordias son nuevas cada mañana y están disponibles siempre para los que le buscan, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué seguimos viviendo en fracaso? ¿Por qué seguimos caídos? Y una de las principales respuestas a estas preguntas es porque en lugar de levantarnos y buscar al Señor para que nos dé una nueva oportunidad, muchas veces tomamos el papel de víctima. Juan 5:2-8 nos habla de esto. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Saben? Este hombre que tenía 38 años de estar postrado en un lecho, paralítico, estaba recibiendo de parte del Señor, del Todopoderoso, una nueva oportunidad para su vida en la casa de misericordia, porque eso significa el nombre Betesda, casa de misericordia. Dios le estaba dando misericordia nueva para su vida. El Señor le preguntó: ¿quieres ser sano? Y él respondió con estas palabras: no tengo quien me meta en el estanque, otros por siempre más rápidos que yo entrarán primero. ¿Saben? Su respuesta tendría que haber sido sí. Sin embargo, se victimizó. ¿Quieres ser sano? ¡Sí! Posiblemente ese hombre tenía razón. Y esas palabras expresaban su realidad. Pues era paralítico, no podía moverse por sí mismo. Y seguramente ya no tenía ni siquiera familia que lo ayudara. Pero nosotros que tenemos un Dios todopoderoso, nosotros que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros que somos hijos de Dios y que Cristo mora en nuestros corazones, ¿cómo podemos seguir tomando el papel de víctimas? Por eso muchas veces nuestra vida sigue igual, porque las misericordias se renuevan todos los días. Pero nosotros no decimos sí. Decimos: sí, no sé. Tenemos que reconocer, mis amados, con sinceridad, que hay personas que han pasado situaciones quizás aún más difíciles que las nuestras. En lugar de desanimarse, estas se esforzaron más. Ellos fueron más valientes y aún en la crisis pudieron adorar a Dios, como lo hicieron Pablo y Silas allí en el relato que cuenta Hechos, capítulo 16, versos 23 al 25, donde dice que después de haberles azotado mucho, le habían dado una muy buena paliza a ambos. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero a que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos que estaban allí los oían. Tengamos un corazón agradecido, iglesia, a pesar de las circunstancias que a veces juegan en contra. Ninguno de nosotros fuimos realmente apaleados, severamente no. Y ninguno de nosotros quizás jamás vamos a estar en lo más profundo de un calabozo, en el medio de las alimañas, de la mugre, del olor, de la peste. Ellos sí lo estuvieron.
pero no se quejaban. A medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. Y eso era testimonio para los que los oían. Tengamos ese corazón agradecido. Seamos humildes. Busquemos de corazón al Señor para recibir de Él esa nueva oportunidad que Él tiene para cada uno de nosotros. Levántate hoy porque Dios tiene esperanza, iglesia. Jeremías dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Diga un fuerte amén a esto, iglesia. Amén. Amén. Loado sea nuestro Señor. Para finalizar entonces este mensaje en esta noche, digo que no nos confiemos. No nos confiemos. No le demos lugar al enemigo. Debemos velar, debemos ser sabios, porque una mala decisión en un momento de debilidad, un momento de descuido, ¿sabes? Puede ser suficiente para destruir tu vida, la vida de tu familia, la vida de tu matrimonio, o quizás aún nuestro ministerio. Recordemos lo que el Señor ya nos dio a cada uno de nosotros. Dios no nos da un espíritu de cobardía. Dios te ha dado un espíritu de dominio propio, un espíritu de poder, un espíritu de amor. Y quizás hemos caído, sí, claro, que pudimos haber caído. Quizás hemos fallado, pero un montón de veces. Quizás hemos cometido errores, grandes errores. Y hemos desilusionado a muchas personas. Pero hay alguien que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de que nos hayamos apartado, nunca va a dejar de amarnos. Y sabes que ese alguien es nuestro Dios. Tu Dios. Finalizo con lo que un día me dijo a mí el Señor. En Jeremías 31:3. Toma hoy esta palabra, iglesia, y hasta tuya también, como la hice yo. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi fidelidad. Esto llegó a mi vida en tiempos difíciles, en donde muchas veces uno comete errores y los quiere corregir, en vez de corregirlos los hace más grandes. Y hace mucho tiempo, como dice el versículo, se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi fidelidad. Toma esta palabra como rema para tu vida. Mi amado, mi amada, ya no sigas caído, ya no sigas caída. Ven hoy a Él. Obtené victoria. Amén. Dios te bendiga.